Soy Federico Cruz, soy educador social en el Centro de Proyectos Hombre de Huelva y también soy técnico superior en prevención de riesgos laborales. Una de mis funciones actualmente en este sitio y en Huelva es lo que llamamos la prevención laboral y es el ámbito que intervenimos en empresas principalmente. Lo que hoy vamos a desarrollar o que vamos a explicar en este espacio de tiempo va a ser la implantación que tuvimos de un programa de prevención en el Centro de Trabajo de Cepsa Química Palo y Cepsa Refinería La Rábida. Son dos centros, dos empresas, bueno, es la misma empresa, dividido en dos centros de trabajo, en las cuales se implantó un procedimiento de alcohol y drogas y nosotros participamos directamente en lo que fue el desarrollo del mismo. La implantación de un procedimiento en el consumo de alcohol y otras drogas no es un hecho fácil actualmente en la empresa. Primero por los conceptos que se tiene en lo que es la prevención en el ámbito laboral, ya que se pretende que solo sean medidas concretas en la mayoría de las empresas. Plantear un plan de prevención genérico o general o un protocolo en el cual se establezca ciertas pautas tanto de prevención como de acción dentro de la empresa en el ámbito laboral implica mucho más agentes de la misma y también implica pues más esfuerzo por parte de la misma empresa. El consumo de alcohol y drogas en las empresas no es un hecho, es un hecho que existe, que se conoce, pero que no se interviene prácticamente, o cuando se interviene ya son en momentos de adicción. Y tenemos que tener en cuenta que en la empresa el consumo de alcohol u otras drogas hay que hacerse cargo desde los principios, y el principio es el consumo. No tiene que llegar a la adicción para ser un problema para la empresa. No podemos plantearnos la misma acción de prevención para una empresa o para un trabajador que lo que hace es monólogos, que para un trabajador que pueda ser conductor de autobuses escolares. ¿Por qué? Porque la intervención tiene que ser diferente, porque las consecuencias que va a tener de sus actos también van a ser diferentes. El trabajador hay que prevenir y hay que prevenir que esas consecuencias que se van a producir en cuanto al ámbito de la seguridad se intervenga de una manera adecuada. No son muchas las empresas que plantean este tipo de acciones, como he dicho antes, pero sí cada vez se está introduciendo más en este mundo. En este mundo y viéndose desde dos ámbitos de la prevención. Uno, en referente a la seguridad y otro en aspectos psicosociales. Son los dos ámbitos de la prevención que directamente se atribuyen a esta prevención laboral. Para implantar el programa tenemos que tener en cuenta siempre el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que fija un conjunto de principios que los empresarios tienen que adoptar y deben guiar la selección de las medidas preventivas, en el cómo se ha de prevenir y cómo elegir las medidas que se van a adoptar y ordenar para ejecutar esas acciones. Cuando nosotros llegamos al centro de Cepsa y ya en lo que fue el implantar el procedimiento que ellos tenían establecido, en un principio ellos ya lo habían aprobado en el convenio colectivo y habían aprobado un procedimiento, un plan de acción general para la empresa Cepsa y las dos empresas en concreto, y nos plantearon a nosotros el desarrollo del análisis y la implantación de todo el procedimiento que se acordara. Una vez que nosotros tuvimos el procedimiento que ellos habían desarrollado, nosotros hicimos un análisis de ese procedimiento y vimos que había algunas cuestiones que eran aún mejorables en cuanto al procedimiento. Pero en principio nos dedicamos a desarrollar ese análisis previo a lo que es la implantación del procedimiento.
Para la fase de análisis empezamos estudiando toda la información que tenía en cuanto a convenio colectivo, plan de prevención, acciones sociales de la empresa, programas específicos de mejoras sociales y toda la información que nos llegaba a partir de la empresa a la que estábamos trabajando. Una vez que teníamos esa información, desarrollamos unas primeras entrevistas con el servicio médico, el servicio de prevención, el comité de empresa y recursos humanos. Son los 4 pilares que sustentaban todo el procedimiento que íbamos a desarrollar. En esas 4 entrevistas, pues analizamos la información que de manera objetiva y subjetiva nos estaban enriqueciendo en cuanto a la realidad que encontrábamos en la empresa. Una vez revisada la documentación y teniendo las entrevistas, desarrollamos ya un análisis y sobre todo vimos factores de riesgo y de protección de la propia empresa, basándonos en los factores de protección que la propia empresa tiene en cuanto a la organización para prevenir el consumo de alcohol u otras sustancias, y en definitiva también de cualquier tipo de adicción. Después de esta fase y desarrollando ya el análisis y desarrollando cuáles eran los factores de protección de la organización, planteamos una propuesta de mejora al plan que ellos ya tenían desarrollado. Esa propuesta de mejora pues englobaba en distintos ámbitos de estos de los pilares que hemos hablado antes, en el servicio médico, el servicio de prevención, el comité de empresa, ciertos aspectos que mejoraban el plan que ellos habían desarrollado durante el tiempo anterior a que nosotros interviniésemos. Después de esa mejora y del conocimiento del análisis que habíamos hecho, se acepta y se hace una adenda al convenio de cara a apoyar los cambios que nosotros habíamos propuesto. Eso fue un proceso lento, no fue contado así, fue un proceso que podemos hablar rápido, pero es un proceso lento porque el análisis de la documentación y el análisis de todas las conversaciones que tuvimos con cada uno de los agentes llevó un tiempo, y llevó un tiempo también el desarrollar qué propuesta de mejora venía mejor para las características de la empresa y la actividad que desarrolla. Porque, como hemos hablado antes, no podemos plantear un mismo plan de prevención para una empresa petroquímica de este tipo o puede ser una empresa de hostelería o una empresa de transporte. Son diferentes empresas con diferentes características, diferentes riesgos, por lo tanto su plan de acción, su plan de prevención debe ser totalmente distinto. Lo que sí queríamos que dentro de la empresa lo que se preveía es que estuviera dentro del plan de prevención anual, y que se desarrollara todas esas acciones y se revisara anualmente, que es uno de los logros que la propia empresa estaba de acuerdo y que quería, ¿no? Que esto no fuese una actividad y que solo se quedara ahí, sino que se implantase y que fuese revisándose año a año, tanto la formación que se le daba a los trabajadores como el plan, cómo se estaba desarrollando año tras año. Si vemos, una parte importante de ese análisis fue una encuesta que le hicimos a la totalidad de la plantilla. En esa encuesta participaron el 100% de la plantilla y participaron, el 100% no, fue el 84% de la plantilla, y nos dieron resultados y nos dieron opinión de cómo se estaban interviniendo hasta ahora y qué pretendían o qué querían ellos, ¿no? La visión que tenían los trabajadores a nivel general de su empresa es que es una empresa con una idea general de salud, que fomenta la vida saludable entre los empleados y que se preocupaba por ello. ¿Por qué? Porque había acciones que desarrollaban en la mejora de su entorno, en la mejora de sus actividades, y había una evaluación general de todo ese tipo de aspectos. Existen acciones formativas que ya tenían previas de los trabajadores relacionadas con la salud, y esas formaciones de salud se realizaban anualmente. En cuanto a la prevención de riesgos laborales, donde más tenían formación,
y participaban de estas acciones, participaban los trabajadores. Las personas trabajadoras de la empresa consideran una estructura, su empresa la consideraban una estructura de liderazgo que era dialogante y poco rígida. También el 71% de los trabajadores estaba de acuerdo en la política que se iba a desarrollar en cuanto al consumo de drogas y el consumo de alcohol y otras drogas. Un 71% de la población a la que estaba dirigida era un volumen bastante alto de que eso tuviese éxito y que tenga éxito, porque quiere decir que ya no es solo el comité de empresa, sino que aporta, no es solo la empresa, sino que está de acuerdo, sino prácticamente la totalidad de los trabajadores están de acuerdo con esa política que se está desarrollando. El 96% consideraba que había existido situaciones de consumo o personas con algún tipo de problemática de estas características en la empresa y que ellos conocían, el 96% lo conocían, el 56% lo conocían, pero ese 56% no se definían cuántos casos habrían sido. No sabíamos si eran 1, si eran 5, si eran 3 o si eran 2. Pero sí lo conocían, porque al final dentro de la empresa se conoce, es como una familia y se conocen todos y saben quién estaba afectado, quién no estaba afectado y se hablaba entre ellos, ¿no? Había como un conocimiento de lo que había. Y tras esa acción, cuando se enteraba la empresa, sí valoraban como positivo que las acciones que se habían desarrollado con respecto a los trabajadores eran las apropiadas, porque planteaban que se habían derivado a centros de tratamiento y después de esa derivación de centros de tratamiento, en algunos de los casos, habían vuelto a su puesto de trabajo, que no era excluyente porque tuviese un problema de adicción en este caso, ¿no? El 69% de la plantilla de los encuestados planteaba que conocían este plan, conocían el plan que se desarrollaba y conocían las medidas que tenían que hacer si ellos se encontraban con algún caso de algún compañero. Es decir, se les daba esa formación y eran conocedores de cómo tenían que actuar en cada uno de los casos que se podían encontrar. Para que todo el plan tuviera sentido, nosotros planteamos un periodo de formación de toda la empresa y cada uno de los trabajadores de la empresa, empezando por la dirección de la misma, que planteamos formación específica para la dirección, otra formación específica para los mandos intermedios, otra formación específica para el servicio de prevención, otra para el servicio médico y otra para los trabajadores, los operarios de la empresa. Cada una de las formaciones que se desarrollaban y que se desarrollaron durante el periodo de tiempo de implantación se planteó que tuviese objetivos diferentes y se metió dentro del plan formativo de ese año de la empresa, de CEPSA. Esos objetivos que tenía cada sesión formativa era orientado a la responsabilidad que tenía dentro de la empresa y cuáles eran también las funciones que desarrollaban. No eran las mismas funciones ante esto del servicio médico, de los médicos y enfermeros que actuaban con los trabajadores y que realizaban la vigilancia de la salud, que la formación que tenían el servicio de prevención, que nos basábamos más en medidas relacionadas con la seguridad en el trabajo y en el servicio de prevención también, cómo incluirlo dentro del plan de prevención anual que ellos desarrollan, incluso en las evaluaciones de riesgo y en todas las acciones que ellos programaban. Entonces, cada una de las acciones formativas iban orientadas directamente a la formación. La formación iba orientada a lo que eran las acciones y al trabajo que desempeñaban cada uno de los actores. Por lo tanto, eran muy orientados a cuáles eran sus funciones. Implantar en la compañía CEPSA en Huelva ha sido principalmente una experiencia muy positiva por la facilidad que nos ha dado la propia empresa a intervenir,
al igual que todos los trabajadores y los comités de empresa, que estaban de acuerdo con la mayoría de las acciones que se les proponía, y se han hecho cambios sustanciales en acuerdos que tenían ya establecido en el propio convenio. Lo han facilitado todo, y es más, seguimos y vamos a seguir trabajando en este ámbito en lo que es la compañía, puesto que se prevé que la formación siga en años duraderos. Se ha planteado una segunda formación al año de finalizar el plan y el análisis de todo el desarrollo de los procedimientos y todo lo que habíamos hecho en un principio. Por lo tanto, no se ha hecho como un aspecto puntual de la prevención, sino se ha contemplado la prevención a largo plazo y la prevención también en dos ámbitos de la empresa. Uno, a nivel organizativo, a nivel de la organización de la empresa, y otro a nivel de seguridad, que son los dos aspectos que diferencialmente tiene que intervenir la prevención laboral.